muy buenas noches a todos, bienvenidos. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Alonso Gutiérrez, quien nos va a hablar de formación de posgrado en adicciones, retos actuales. Em, Antes de comenzar, quisiera platicarles un poquito acerca de quién es el doctor Alonso Gutiérrez. Actualmente él es jefe de departamento del área de adicciones de la Universidad Hebraica. Y bueno, les platico, él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en psiquiatría por el Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y tiene un posgrado de alta especialidad en manejo de adicciones por el Instituto Nacional de Psiquiatría también y en la Universidad Autónoma de México. Además, cuenta con una especialidad en intervención psicoterapéutica en adicciones y una maestría en el estudio de las adicciones. Es egresado de nuestra casa de estudios. También ha sido custodio clase A de AA, sección México, donde se encargó del Comité Permanente de Instituciones Hospitalarias. Ha recibido el doctorado de honoris causa del claustro doctoral por su desempeño en la atención de las adicciones y es miembro numeral de la Academia Mexiquense de Medicina. Dentro de su experiencia laboral, fue subdirector de Tratamiento y Reinserción Social del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, jefe de servicios para la salud en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, posteriormente subdirector de normatividad en la misma institución. Fue secretario técnico y comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, así como director general del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, antes Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Como ya les mencioné, actualmente es jefe del departamento del área de adicciones en la Universidad Hebraica. Es de reciente ingreso y le damos la más cordial bienvenida tanto al puesto como a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que todos disfruten esta plática porque como verán no es cualquier doctor, es un doctor egresado de nuestra casa de estudios y tiene mucha experiencia en el área. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Jimena. Pues bueno, primero que nada quiero agradecer a la Universidad Hebraica la oportunidad de estar aquí desde otra trinchera, el poder hablar un poquito sobre estas particularidades que se han presentado últimamente en el tema de salud mental y adicciones. Entonces, no sé si quieran que de una vez empezamos la presentación o bien podemos empezar ahí con un video informativo que me ha comentado Jimena que... Es correcto. Van a poner un video acerca de de nuestra oferta educativa. Adelante. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que les están sus micrófonos silenciados. Por favor, les pido mantenerlos de esta manera para que el doctor pueda dar la conferencia sin ningún tipo de interrupción y estaremos leyendo sus preguntas a través del chat. Muchas gracias. Adelante, doctor. Perfecto, entonces vamos a compartir. No sé si ya se pueda ver en pantalla de ustedes la presentación.
A mí me gusta que sea dinámica la forma de colaborar. Entonces, a veces nos llegamos a hacer bolas cuando todos hablamos al mismo tiempo. Por lo tanto, esta estrategia de colocar preguntas o algunos comentarios que quieran colocar durante la presentación en el chat, tanto Jimena como yo estaremos al pendiente para estárselas contestando. Entonces, sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación. Obviamente, cuando hablamos de adicciones, hablamos de un área que durante mucho tiempo ha presentado un gran estigma, discriminación y prejuicio, no solo hacia los pacientes o a los familiares de los pacientes, que si bien históricamente eran considerados como delincuentes o bien la atención de las adicciones era considerada como una problemática de seguridad, actualmente ha venido transformando la forma en la cual visualizamos a este grupo de personas. Sin embargo, también la implementación de los programas tiene que considerar no solo a los pacientes, no solo a la familia, sino también en la conformación de profesionistas en la salud que se dedican a ello. De repente tenemos una prevalencia de trastornos psiquiátricos, de trastornos por uso de sustancias, y durante las últimas décadas se ha habido un aumento en la prevalencia de este tipo de trastornos. Sabemos que venimos de una situación de pandemia que conllevó que se visibilizaran los problemas de la salud mental. Antes los programas públicos, los programas por parte del gobierno en temas de salud mental y adicciones, sobre todo en la parte de adicciones, no tenían tanto empuje. Y no hablo en México exclusivamente, hablo también a nivel internacional, principalmente en los países en vía de desarrollo. Es difícil poder identificar programas de intervención que contemplen esta desestigmatización de los usuarios, esta atención integral de los pacientes. Por eso es de que actualmente estamos viendo la necesidad de poder conformar e integrar dentro de nuestra atención clínica, independientemente del área en la cual nos encontremos, herramientas que nos permitan comprender a fondo lo que es el fenómeno adictivo. No se trata nada más de contar con herramientas cognitivo-conductuales para la atención de las adicciones. Hay que recordar que normalmente las adicciones van acompañadas con otro tipo de problemática, otro tipo de patología. Ya no podemos atender las adicciones diciendo, ve disminuyendo poco a poquito, ve, ya tienes que dejar de consumir, ve a curar para que dejes de consumir. No, tenemos que comprender el fenómeno, tenemos que ahondar en la problemática. Pocas universidades, pocas dependencias e instituciones integran el tema de adicciones en los programas de licenciatura. Ustedes me dirán, bueno, es que sí hay maestrías en otras universidades, por supuesto, pero cuando hablamos de licenciatura en psicología, cuando hablamos de medicina general, cuando hablamos de trabajo social u otras áreas de la atención de la salud, es poco el tema, la información que se brinda con respecto a la atención de las adicciones. A veces se ve de manera superficial. Y cuando de repente salimos de esta licenciatura, nos enfrentamos a la realidad de este fenómeno de patología dual, que es la presencia de un trastorno psiquiátrico con un trastorno adictológico, es cuando nos encontramos que la verdad a veces nos rebasa. Simplemente algunos estudios han demostrado que la prevalencia de esta combinación de problemas psiquiátricos como depresión, ansiedad, esquizofrenia, entre otros, con una problemática de adicciones, es prácticamente la regla, no la excepción. Prácticamente se ha visto que pueden encontrarse hasta el 50% a lo largo de la vida, y cuando somos más exclusivos de identificar, por ejemplo, en grupos con vulnerabilidad, qué tan prevalente es esta combinación de problemáticas, encontramos hasta el 80%, hasta el 75%. Entonces, de repente, cuando salimos a la realidad y vemos de que debemos de contar con herramientas que nos permitan comprender este fenómeno, es cuando realmente nos damos cuenta que tenemos muy limitadas a veces las herramientas al respecto. Durante los últimos años, principalmente años, ni siquiera décadas, últimos años, hemos visto fenómenos de alto impacto. Por ejemplo, simplemente la pandemia. Esta pandemia que generó obviamente una serie de fenómenos que ahorita vamos a revisar y que son importantes para comprender la situación actual en la cual nos encontramos en México y en todo el mundo, pero no solo esa cuestión. La misma pandemia, al ser visible lo invisible, identificó la necesidad de poder brindar de herramientas a profesionales de la salud, no solo para la atención, sino también para su identificación de cuadros o de sintomatología que puedan poner en peligro y en vulnerabilidad su propia salud mental.
Y yo como psiquiatra me tocó durante la pandemia atender varios médicos, residentes de anestesiología, médicos internos, adscritos que estaban sobresaturados, médicos generales que tenían que estar en las trincheras, que tenían que estar en la atención, que cuando salían del hospital tenían miedo de contagiar a su familia, que cuando regresaban a su casa, hasta los mismos vecinos les cerraban el paso para evitar exponerse supuestamente. Entonces hubo una gran cantidad de fenómenos agregados a la pandemia que conllevó al aumento en las problemáticas de salud mental en los médicos o en los profesionales, en el personal de enfermería, en el personal de psicología, que tuvo una gran relevancia durante este periodo, pero también en aquellas personas que contaban con una problemática de adicción, se enfermaban de COVID, acudían a los servicios de atención y pues, recibían este estigma y recibían esta discriminación. Obviamente hay situaciones que actualmente nos están pesando más. Muchos dicen que la siguiente ola no va a ser una ola de COVID, sino una ola de depresión y ansiedad. Es lo que también estaremos viendo a lo largo de esta presentación, cómo la sintomatología afectiva y ansiosa al incrementarse directamente hace que las personas en la búsqueda de una forma de sobrellevar el estrés y la angustia los conlleva al consumo de sustancias. Obviamente es una realidad y todavía sigue siendo presente que aquí en México hay una escasez de tratamientos farmacológicos dirigidos a las problemáticas psiquiátricas. Hay muchos pacientes que durante la situación de pandemia y todavía 2 años después siguen sin conseguir sus medicamentos antipsicóticos, siguen sin conseguir sus neuroestabilizadores, sigue habiendo un estigma con respecto al uso de medicamentos que tendrían que ser de primera necesidad, como la naloxona, la naltrexona, ante esta epidemia de fentanilo que se está presentando actualmente en Estados Unidos y que en cualquier momento nos puede alcanzar. Por lo tanto, hay muchos fenómenos que directamente van a incidir en cómo la atención de las adicciones tiene que irse modificando. El COVID-19 nos agarró prácticamente desprevenidos. La misma OMS estableció que el 60% de los países que la conformaban informaron interrupciones en servicios de salud mental. Todas esas personas que estaban trabajando en su atención de las adicciones, que estaban en las clínicas de desintoxicación, que estaban en terapia de sustitución, que recibían atención en los centros, dejaron de recibir una atención. Obviamente todos los recursos se dirigieron a prácticamente enfrentar la pandemia. Sin embargo, varios servicios que tenían como propósito atención de la población con una problemática de adicción se vieron mermados y afectados. Y no solo para población usuaria de sustancias, sino también para aquellas personas que tienen problemáticas en salud mental. O bien los programas preventivos también tuvieron que suspenderse. Muchos de los programas preventivos en atención de las adicciones dependen de las áreas de atención y de acción que principalmente son escuelas, que durante la pandemia pues prácticamente las escuelas se fueron online. Por lo tanto, esos impactos positivos que tienen los programas preventivos se vieron muy, muy mermados. La pandemia, obviamente, sabemos que repercutió gravemente la salud mental. Hay muchas personas que se han adaptado, pero muchas otras han tenido que sufrir problemáticas de salud mental. La conformación y la integración de las nuevas tecnologías a nuestra vida diaria ha venido a mejorar la calidad de vida de muchos trabajadores online, pero también vino a afectar y a mermar a aquellas personas que no estaban acostumbradas a las tecnologías. A su vez también, ¿no? Muchas veces, a pesar de que ha habido una visibilización de la problemática de las adicciones y de la salud mental, sigue habiendo este concepto de echarle ganas para la atención de este tipo de problemas. Es que mi tío era adicto a la cocaína y echándole ganas se le quitó. ¿Y tú, cómo es posible que tú no le puedas echar ganas? Entonces vino una disminución en el acceso a los servicios de salud. Obviamente hay una gran preocupación porque durante los primeros años, bueno, los años de la pandemia y el primer año posterior al levantamiento del aislamiento, se vio un incremento en el riesgo suicida, principalmente en la población adolescente, en donde el consumo de alcohol y sustancias como un efecto disparador de las mismas conductas de riesgo eran de gran relevancia e importancia.
¿Qué es lo que menciona la misma OMS? La OMS en un artículo, que es el que estoy leyendo, que es OMS Salud Mental y COVID-19, menciona en sus datos que algunas de las repercusiones que se identificaron fue un aumento en la prevalencia del trastorno depresivo mayor, hasta un 30%, un aumento en los trastornos de ansiedad hasta el 25.6%. Esto impactó directamente en los años de vida asociados a discapacidad, a 137.1 por cada 100,000 habitantes. Y dirán, ¿eso qué significa? Que realmente nos fue de la patada con esta situación de pandemia, que realmente el impacto que tuvo en la salud mental implicó no solo a todos, sino que también a grupos muy, muy particulares. Las personas jóvenes se presentaron con mayor vulnerabilidad. Sabemos que durante esta época de pandemia muchos alumnos de secundaria que pasaron la preparatoria, pues no vivieron su graduación, ni siquiera los de preparatoria vivieron sus graduaciones. Bueno, no se titularon, disculpen, se graduaron, mejor dicho, prácticamente en línea. La interacción social, la ausencia de la interacción social como factor de riesgo para incrementar el consumo de sustancias fue real. Las mujeres también son un grupo que incrementó mayor riesgo, sobre todo porque recayó sobre ellas la responsabilidad de, por ejemplo, aquellas mujeres que eran madres de familia, tenían que estar en el trabajo y tenían que estar al pendiente de que se conectaran los niños y seguían ahí al pendiente del marido. Y empezó a haber un incremento en los factores de riesgo en el grupo de las mujeres. A su vez, también esta misma población que ya contaba con un trastorno psiquiátrico como depresión, ansiedad o bien un trastorno adictológico, por sí mismos genera un incremento en el riesgo a presentar no solo el consumo de algunas sustancias, sino también en la migración de otro tipo de sustancias, como una respuesta ante la disponibilidad de las sustancias que se estaban presentando. Por lo tanto, es importante que se sigan generando estos nuevos programas de investigación del impacto de la salud mental. Sabemos que los duelos, las pérdidas financieras de proyectos, de personas, la pérdida de algunos familiares, así como también la pérdida de la salud de aquellas personas que se enfermaron, incrementaron obviamente el riesgo de presentar un trastorno por uso de sustancias. Un fenómeno que se sigue investigando actualmente es el duelo y el estigma que presentaron aquellos sobrevivientes de un COVID, en las cuales aquella persona que presentaba COVID prácticamente era relegada o excluida de la sociedad y por lo tanto una manera de poder lidiar con el estrés y con la angustia y a veces con el estrés postraumático que dejó el estar en una cama de hospital con ventiladores por todo lado, con aparatos, obviamente implicó un aumento en la prevalencia de trastorno por estrés postraumático y trastornos por uso de sustancias. ¿Qué tanto tendremos que esperar? Obviamente ya cuando llegamos a esta época post-COVID, que prácticamente estamos en el segundo año de esa época post-COVID, vemos que la prevalencia de estrés, de ansiedad en la población, obviamente conlleva un aumento en el consumo de sustancias como un mecanismo de afrontamiento ante las situaciones de estrés. La demanda de servicios para la atención de las adicciones ha crecido y a veces esta demanda es incapaz de ser solventada por los centros comunitarios de salud mental y adicciones. A nivel nacional tenemos prácticamente 336, 337 centros comunitarios de salud mental y adicciones, que son centros de atención primera en adicciones, y más de 119 centros de integración juvenil. Suenan muchos, pero en realidad para una población que demanda una atención en aspectos de salud mental y adicciones somos insuficientes. Prácticamente somos 130 millones de habitantes. Y si hablamos de una prevalencia que está cercana al 20% de problemáticas de salud mental y de adicciones, nos encontramos ante una gran cantidad de la población que presenta una problemática o que se encuentra en vulnerabilidad. Por eso la importancia de poder conformar profesionistas que tengan herramientas para la atención de la problemática de adicciones, comprendiendo el fenómeno de manera integral. Parte de lo que reportó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 21 fue que el incremento en la sintomatología, tanto afectiva o ansiosa en México, pues fue significativa. En esta Organización de la Cooperación que integra varios países, me parece que son alrededor de 20 países, pues nos encontramos que México fue de los países en donde hubo un aumento en la sintomatología afectiva y ansiosa
principalmente en época de pandemia y pospandemia. Hay dificultades de acceso a los tratamientos todavía. Hay restricciones todavía de movimiento que se llegaron a presentar al principio de la pandemia, pero que conllevó a la cierre de instalaciones y centros de atención en adicciones, en donde muchas de estas clínicas no lograron sobrevivir o continuar dando su atención a pesar de que habíamos regresado del confinamiento. Entonces, muchas de estas medidas de distanciamiento que se iniciaron durante la pandemia afectó a centros de atención. Obviamente esto implica el poder solventar estas limitaciones, el poder nuevamente reabrir, reaperturar centros de tratamiento y para lo cual se necesitan profesionistas profesionales dentro de la atención de las adicciones. Obviamente, cuando hablamos de América Latina, cuando hablamos de México, sabemos que el sistema sanitario que se encuentra aquí en México, pues prácticamente es complejo, es muy caro, es difícil de poder derivar completamente a la atención de las adicciones. Y cuando llegó a la pandemia, prácticamente todos los recursos, los poquitos recursos que había para la atención de las adicciones, destinaron a otro tipo de programas, obviamente. Por lo tanto, pues ahora es tiempo de retomar esa necesidad de atender integralmente a los usuarios de sustancias. Seguimos con la problemática de la dispensación de medicamentos. En regiones rurales no solo sigue sin haber, sino que no hay para cuando haya medicamentos psiquiátricos. Por lo tanto, el impacto que se tiene en la necesidad de buscar centros de atención mucho más especializados es de gran relevancia. Obviamente, una de las grandes fortalezas de este programa de la maestría de las adicciones es el poder colocar un acento en la importancia de los programas de reducción de daños, la reducción de factores de riesgo, la atención. Estos tipos de conceptos son a veces difíciles de comprender, de llevar a cabo y por lo tanto son a veces no se encuentran frecuentemente en los programas de atención a nivel público. Hay muchos profesionistas que lo están tratando de implementar en algunos estados. Sin embargo, todavía hace falta el continuar avanzando en México sobre los programas de reducción del daño. El aumento de la soledad y el aislamiento que conllevó a esta situación de pandemia generó, obviamente, una exacerbación de la problemática tanto afectiva, así como ansiosa, pero también de consumo de sustancias. El mismo Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, en una publicación que realizó en el 2021, encontró que el 39% de la población se encontraba estresada, 35% preocupada, con angustia, ciertos niveles de desesperanza y prácticamente el 20% consideró que era necesaria algún tipo de atención. Sin embargo, pues obviamente la disponibilidad o la oferta de atención para la atención de la salud mental es muy escasa aquí en México. Hay actualmente grandes desafíos económicos que se presentan en la población, sobre todo por el impacto negativo que generó esta pandemia en aspectos macroeconómicos, que conllevaron a que cada vez sea más difícil para los pacientes, para los usuarios de sustancias, acceder a servicios de atención. Es muy frecuente que los servicios de atención en adicciones a veces se llegue nada más a la búsqueda de atención de psiquiatras adictólogos o personas con una gran cantidad de posgrados que hace que a veces los costos sean significativamente altos en la atención y deja a un lado a aquellas personas que si bien tienen recursos, desgastarían todos sus recursos en una atención o bien una atención de tipo residencial. Por lo tanto, sabemos que estos desafíos económicos que tiene la población nos obligan a buscar programas de intervención que sean más de corte ambulatorio, que tengan más aspectos de tipo preventivo, que es mucho más barato, obviamente, para el gobierno, para la sociedad, prevenir que atender adicciones y, por lo tanto, fortalecer la implementación de programas preventivos a nivel comunitario. Entonces, es importante seguir identificando también estos cambios de los patrones de consumo. Uno de los fenómenos que se presentó durante la pandemia es de que al estar confinados en nuestras casas aumentó las dificultades de la convivencia escolar. Muchos de los usuarios que tenían problemática de adicción o que todavía no lo presentaban, encontraban en el trabajo, en la escuela, en las salidas,
pues bueno, elementos amortiguantes de la dinámica familiar. Y al estar todo el tiempo, a toda hora interactuando con la familia, genera un aumento, un incremento en el maltrato psicológico y en el maltrato económico. Entonces, obviamente son fenómenos y factores que conllevan al consumo de sustancias. Nosotros conocemos a muchos compañeros que estaban trabajando en línea y que estaban tomando alcohol. ¿Por qué? Porque se lo podían permitir. Y obviamente esto conlleva un aumento en el riesgo. Obviamente, esta situación de pandemia trajo muchas cosas positivas, por supuesto. Van a decir, ¿qué cosas positivas? Pues esta parte de las nuevas tecnologías. Nos daba miedo la atención a nivel de Internet, utilizar el Zoom, el Skype, otro tipo de herramientas tecnológicas para llegar a otras poblaciones, para darle continuidad a la atención clínica a aquellos pacientes que lo requerían. Sin embargo, a pesar de que vino a enlazar o a mantener la atención en algunos casos o a favorecer el continuar con un trabajo, el continuar con una educación, las mismas tecnologías, al aumentar la disponibilidad del uso de las mismas y la normalización de estas, ha generado un impacto en la salud mental a través de un concepto nuevo que son las adicciones tecnológicas. Y si bien ya desde varios años se hablaba sobre la adicción al Facebook, actualmente es un tema que se sigue estudiando y que pues, obviamente el tiempo que le dedicamos a las pantallas, el tiempo que le dedicamos a las redes sociales, mientras más sea va a haber más riesgo de presentar problemas afectivos, ansiosos, así como alteraciones del sueño. Actualmente para mí como psiquiatra es difícil encontrar un paciente que no intente dormir poniéndose a ver TikTok o poniéndose a ver videos o estar viéndole ahí al Facebook. Y obviamente las mismas pantallas de los móviles generan esta alteración en el ciclo del sueño, sobre todo insomnio inicial. Ya desde hace mucho tiempo se había implementado la clasificación de las adicciones tecnológicas, que si bien es un concepto que se empieza a implementar, por ejemplo, en el DSM-5 no está todavía muy estudiado. Hay un apartado, el apartado 3 dentro de las trastornos por uso de sustancias y las adicciones comportamentales que se sigue desarrollando, sobre todo en los manuales estadísticos y diagnósticos, o bien en la clasificación internacional de enfermedades en donde se habla el trastorno por juego por internet, el juego de consolas o jugar consolas o computadoras que no están vinculados al internet, el uso de redes sociales o bien el uso de la pornografía en línea, las adicciones a internet, el apostar de manera virtual, así como la adicción al móvil, entre otro tipo de alteraciones. Todavía hace falta comprender e integrar de mejor manera este tipo de adicciones tecnológicas. Tenemos actualmente la adicción al juego por internet o a los juegos de computadora. Sin embargo, actualmente los juegos por computadora o juegos por consolas, si bien tienen un impacto, sobre todo dependiendo del tiempo que le destines a ello, puede tener un impacto negativo, también pueden llegar a tener un impacto positivo el uso de este tipo de herramientas. Sin embargo, aquí estamos hablando sobre la forma en la cual el videojuego tradicional está transformándose. El videojuego tradicional, pues es cuando tal vez muchos de nosotros o de generaciones un poquito más abajo que no sean tan grandes como su servidor, pues recordarán que se dedicaban a jugar el Mario Bros, se dedicaban a jugar tal vez en el Xbox, en el Play, y suelen ser normalmente los videojuegos de un solo jugador o multijugador local, tienen historias lineales, suelen ocupar un papel determinado, y cuando se termina el juego, pues ya se terminó el juego. El problema es de que durante los últimos años ha habido un concepto de un fenómeno que es el Massively Multiplayer Online Role Playing Game, el MMOR, y que son prácticamente en interacción con otros jugadores. Ustedes mismos van a decirme, es Fortnite, es Call of Duty, es cualquier tipo de juego de plataforma en la cual se interactúa con otros jugadores, que son mundos abiertos, que hay una mayor libertad de caracterización del personaje. Y obviamente es un mundo persistente. Entonces, el mundo te evoluciona, transforma, hay parches continuamente, hay actualizaciones, hay campañas, hay una gran cantidad de estímulos visuales que hacen que la persona encuentre un placer y una gratificación en su uso.
y de repente ya deja de ser un juego en un juego de peleas o un FIFA que se juega entre compañeros. Ya se transforma en una necesidad de aspirar a llegar a niveles jerárquicos dentro de un ranking a nivel nacional, a nivel internacional, se hacen torneos, pero también empieza a absorber más a las personas. Y en esta búsqueda de atender el aislamiento, se permitió la proliferación de este tipo de juegos. Sin embargo, esto también está afectando negativamente a los mismos jugadores. Obviamente, las adicciones a las redes sociales es algo que se ha ido transformando gradualmente. Antes decíamos de adicción a Facebook, de ver cómo estaban los otros compañeros o las otras personas que conocías. Actualmente, con el fenómeno de TikTok, obviamente vienen algoritmos especializados que identifican qué es lo que le atrae a las personas, que empiezan con un par de horas de estar revisando videos a generar un perfil y a identificar qué tipo de estímulos son los que hacen que la persona se mantenga pasando el dedito. Muchos mencionan que hay un placer, una liberación de dopamina en el acto de pasar ese dedito y seguir viendo el siguiente video. Y por lo tanto, esto afectando a los usuarios porque se busca una validación por parte de otros usuarios de otras redes sociales, pero también a la necesidad de estar consumiendo constantemente productos que en muchas ocasiones, contenidos que en muchas ocasiones no tienen ningún tipo de validez. Las apuestas en línea prácticamente es una continuidad del juego patológico. Ese juego patológico o ludopatía que conocemos de los casinos, de los lugares de apuestas, se van transformando a través de las apuestas en línea, en la cual como una gran particularidad es de que la forma en la cual están tratando de captar a nuevos usuarios es muy estimulante para los mismos. Hay páginas que buscan a través a través de la sexualización, a través de otro tipo de estímulos visuales, de juegos, de bonos, el poder enlazar o poder enganchar, mejor dicho, a nuevos usuarios de este tipo de redes. Las adicciones a los dispositivos móviles. Estamos en una generación en la cual los nuevos teléfonos inteligentes y dispositivos han llevado a preocupaciones sobre la adicción a los mismos. Obviamente hay a veces una necesidad compulsiva de revisión de los celulares, sin importar en dónde nos encontremos, sin importar que si tenemos que cruzar una calle o estamos interactuando con alguna persona. Ustedes seguramente lo vieron Navidad y Año Nuevo, como muchos de nuestros hijos o de nuestros sobrinos empezaban a estar con el celular. Nosotros mismos nos encontramos en el celular viendo videos de cómo son las fiestas de Navidad sin interactuar con nuestros familiares. Y por lo tanto, estas adicciones a dispositivos móviles conllevan o generan obviamente un aumento en la prevalencia de otro tipo de adicciones, a otro tipo de problemas de salud mental, otro tipo de situaciones que van a conllevar a un aumento en el riesgo. Parte de las cartas fuertes, y ya como para terminar con respecto a estas actualizaciones, estos nuevos retos, son los programas de reducción del daño. Estos programas de reducción del daño, reducción del riesgo, son políticas, son prácticas orientadas principalmente a minimizar los efectos negativos que pueden conllevar al consumo de sustancias psicoactivas o bien las conductas adictivas a través de implementación de políticas públicas, a través de leyes, sobre el consumo de sustancias, tanto a nivel de salud, a nivel social, a nivel legal, pero sobre todo a nivel individual. El cómo el usuario, las personas que presentan una problemática de consumo de sustancias, no son el clásico, y así lo mencionan, el adicto. De hecho, nosotros lo que buscamos, a pesar de que hablamos de maestría en estudio de las adicciones, es redefinir el concepto de adicción, que no sea una palabra estigmatizante, que cada vez que digamos adicto no sintamos hasta feo como decirlo de manera peyorativa, sino que transformemos ese concepto a lo que son personas que tienen una problemática de consumo y que en muchas ocasiones la forma en la cual tenemos que resolver la problemática no es a través de la exclusión de la sociedad, es integrarlos a la misma comunidad, el identificar herramientas que les permitan, sí, una abstinencia total, pero si no es el caso, conllevarlos a una reducción del daño generado por el consumo, a través de objetivos pragmáticos a corto plazo, a través de una intervención gradual que siempre respete la decisión de los usuarios, de las personas, en tomar decisiones con respecto a su atención, pero también en el respeto de las leyes y del libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, hay grandes profesionistas dentro de la Universidad Hebraica que están liderando estos programas de reducción del daño.
En general, los nuevos desafíos dentro de la rehabilitación, de la atención de las adicciones en México, pues busca generar profesionistas que conozcan estas modificaciones de la forma en la cual se atiende la salud mental en México. Hace prácticamente un año se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y en donde vinieron normas y reglas y modificaciones a la Ley General de Salud, en donde el internamiento forzoso, que era una práctica muy continua, muy común en algunos centros de tratamiento, se volvió algo ilegal, que se rechazó y que se viene a fomentar la atención de tipo ambulatoria, a la desestigmatización, a la atención humana con calidad, con calidez a los usuarios de sustancias, pero también a fortalecer las estructuras sociales que se encargan de la prevención de las adicciones a través de la vinculación con las comisiones estatales, de los programas sociales y, pues bueno, integrando todos estos nuevos fenómenos que les comenté y aquellos fenómenos que se sigan presentando, fortaleciendo la difusión del programa, de los programas de reducción del daño y haciéndolos ver como una meta real y una meta positiva. Formar nuevas generaciones de profesionistas con una visión integral de la atención de las adicciones es menester para nosotros. Se cuentan con grandes profesionistas como Raúl Martín del Campo, Eiji Fukushima Tamiguchi, Martín Mosqueda Ventura, David Romanovsky, una gran cantidad de profesionistas, seguramente estoy emitiendo algunos nombres, pero que tenemos como propósito comprender más allá el fenómeno de las adicciones, entender que hay cambios, que hay necesidad de atender de manera integral el mismo y comprendiendo los aspectos también tanto biológicos, sociales, pero también psicodinámicos que se presentan en el consumo de las sustancias, de las conductas adictivas, adaptando estrategias de prevención y rehabilitación a las nuevas necesidades que tenga la población, así como también a la colaboración interinstitucional que tenemos nosotros como obligación. Es menester de la Universidad Hebraica crear este tipo de profesionistas y para lo cual pues, los invitamos a continuar con su formación de posgrado y a considerarnos también como parte del mismo. Quedaremos abiertos a alguna pregunta, alguna duda que salga por parte de los participantes y por parte de cada uno de ustedes. Quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Creo que por el momento, bueno, hasta el momento no ha habido alguna pregunta, pero si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, en el chat van a encontrar también la información de nuestros compañeros de incorporación. Si alguien quiere inscribirse, si alguien quiere más información acerca de este u otro programa, ahí les dejaron la información para que puedan contactarlos directamente y les puedan apoyar. A mí me quedó una duda, bueno, no es duda, sino más bien como un comentario de, ya no tenemos la encuesta nacional de adicciones. Por el Ah, momento todavía no tenemos, la última edición fue, si no mal recuerdo, del 2016. 2016 publicada en el 17. Entonces, lo que actualmente no tenemos información acerca más que del Observatorio de Ok. Adicciones. Sí, pero ya está terminada, ya está terminándose la nueva encuesta. De hecho, ya se levantó en varios estados, en el Estado de México entre ellos, y se espera que haya resultados preliminares dentro de un par de meses. Esto obviamente nos va a permitir identificar Claro, cuáles son las zonas en donde se requiere implementar estrategias de prevención, pero también cuál es la forma en la cual se va movilizando el tipo de consumo de sustancias que se está exacto, presentando, la manera en la cual tenemos que irnos actualizando. Porque de repente, clásico, es que ya hay nueva pandemia de fentanilo o carfentanilo, es que la pandemia de cristal en el norte de la República, es que el uso de ribotril entre los niños como parte de los desafíos de redes sociales, vaya, diferentes fenómenos que hacen que este tipo de encuestas nos brinden herramientas para poderlas implementar en nuestra práctica, tanto a nivel de la atención pública, pero como también en la atención privada. Creo que por ahí hay alguna pregunta. Los grupos de ayuda mutua, Vicente, qué bueno que lo preguntas. Yo soy un gran activista en pro de los programas de ayuda mutua. No es lo mismo decir autoayuda que ayuda mutua.
Autoayuda es, pues agarras un libro, te pones a leer algo, trabajas en ti. La ayuda mutua es cuando un grupo de personas comparten y a través del compartimiento y a través de la visualización de sus problemáticas en otras personas, comprenden la fenomenología. Definitivamente, el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos ha sido un gran aliado. Sin embargo, también sabemos de que a veces también ellos mismos se ven rebasados con respecto a la problemática. Muchos psiquiatras, muchos psicólogos han trabajado durante muchas décadas en colaboración con los grupos de AA y no es sino es a través de ellos como nosotros podemos seguir creciendo en la disponibilidad de servicios de atención de salud mental y de calidad y de calidez. Hay muchos grupos tradicionales que son prácticamente un gran apoyo para nosotros los profesionistas. Yo a todos mis pacientes les los envío obviamente un grupo de AA y aquellos familiares los puedo mandar a Familias Anónimas, al Anon. Entonces, pues tenemos una gran herramienta a través de ellos. Y muchos de ellos se siguen formando a través de la conformación de consejería en adicciones y muchos hasta terminan la licenciatura y varios al terminar la licenciatura, ya después que fueron padrinos, consejeros, licenciadas y licenciados en psicología, terminan entrando a nuestras maestrías, a nuestra maestría porque saben que deben de continuar con esta actualización, esta formación. Pues muchas gracias por tu pregunta, Vicente. También justo lo que acababas de comentar respecto a ahora estas adicciones de moda, ¿no? De cómo que si ya se, que si el fentanilo en el norte, que actualmente, pero tenemos muchos ejemplos ahora con esta oportunidad de que todo mundo se graba a todo mundo. Los padres han grabado la desesperación que tienen muchos hijos de tener el play, el celular, que no le muevas a su pantalla porque si no le desconfiguras el avance del juego. Y esto también representa un reto que nos va a tomar un tiempo aprender a tratar em, como profesionales de la salud, especialistas en adicciones, pero ¿hay alguna alternativa, algo que en el momento pueda atender o que pueda ayudar tanto a los menores de edad que están como en esta plasticidad cerebral? em, ¿Hay algo que se pueda hacer en ese respecto? Por supuesto, porque las épocas ya cambiaron. Antes te podía decir tu mamá, a ver, hijo, ponle la pausa al Nintendo S y ponte a jugar. Digo, ponte a comer o ponte a hacer la tarea. Y pues ya le ponías pausa a tu Xbox. Las mamás siempre lo conocen como Nintendos, esas Sí, consolas. Pero actualmente es un hijo, a ver, ponle pausa a tu juego y ven para acá. No, mamá, es en línea y me quedan todavía otras 20 horas que jugar prácticamente y dejan de darle continuidad a situaciones que son de gran relevancia. Entonces, obviamente ahí la crianza positiva, los programas de escuelas para padres, así como la implementación de estrategias de límites saludables de la interacción que se debe tener con las redes sociales es importantísima. Entonces, ahí el trabajo es principalmente con los padres que delimitan y colocan los tiempos en los cuales pueden estar en una consola, pueden estar en un juego en línea. Hay que checar qué tipo de juegos en línea. En muchas ocasiones también hay riesgos inherentes, no solo la parte de la conducta compulsiva, sino también del riesgo a que menores de edad empiecen a interactuar con mayores de edad a través de este tipo de redes claro. sociales. Entonces, los programas de escuela para padres y de fomento y de herramientas y habilidades que puedan ellos contar para poder disciplinar, para poder colocar límites son importantísimas. Sabemos que las mismas redes sociales, los mismos juegos de internet fueron un elemento que permitió que los niños sobrellevaran el aislamiento, pero ya pasamos de la pandemia. Ya no podemos darle como Correcto. una carta abierta a este tipo de situaciones que pueden generar o afectar directamente en la capacidad de interacción de los mismos niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Pues no sé si haya algún comentario de alguien más. ¿Hasta qué edad? Parece que no. Sí, sí hay una pregunta Ah, del doctor Yoram Senov. Creo que lo voy a decir un poquito mal. Sevnovati. ¿Hasta qué edad considera apropiado vale. evitar que los infantes se expongan a dispositivos electrónicos y juegos electrónicos? Una gran pregunta.
doctor, porque precisamente las nuevas sociedades lo que hacen es colocarles las tablets a los adolescentes. Si me puedes colocar silencio en tu micrófono, Jimena. Este, las mismas tablets se los dan a los niños y los mismos niños se quedan sin estar ahí como más que viendo los videos, y hay muchos niños que son muy buenos utilizando las tablets. Hay contenidos que se pueden brindar en menores de edad, siempre y cuando sean contenidos pedagógicos. Cuando hablamos específicamente de juegos, de plataformas, de dispositivos electrónicos que tengan otro tipo de contexto, por ejemplo, la interacción directa con otras personas, es importante como limitarlo, minimizarlo. No lo vamos a poder evitar. Actualmente, en mis tiempos decían, es que ese niño trae otro chip. Ya si les decimos a los centennials y a los millennials eso de trae otro chip, ni nos entienden. Ahora la interacción que se tiene con las tecnologías es distinta. Hay muchos niños que tienen celulares y que lo utilizan de manera responsable. El problema no es tanto los dispositivos electrónicos o los juegos electrónicos, sino la forma en la cual interrelacionamos o nos relacionamos con los dispositivos electrónicos desde edades pequeñas. Por lo tanto, yo sugeriría que cuando se trata de juegos, principalmente se enfoca a juegos de interacción de tipo social antes de pasar a juegos de tipo virtual. Entonces, yo creo que una edad que normalmente consideran como apropiada ya como para empezarse a vincular con juegos de videos o dispositivos electrónicos es después de los 10 años, no antes. Yo sugeriría que no fuera antes, como juegos en línea. Sin embargo, es importante pues, comprender también el tipo de contenido que se puede llegar a utilizar. Hay muchos programas pedagógicos que utilizan los mismos dispositivos electrónicos que pueden ser de gran utilidad a aquellos niños que tienen déficits cognitivos o que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, se trata sobre todo no de estigmatizar los aparatos electrónicos o los juegos electrónicos, sino replantearnos la forma en la cual nos interrelacionamos con ellos desde edades mucho más tempranas. Y espero haberle resuelto su pregunta, doctor. Pregunta José Martín Pérez si la maestría es puramente desde el enfoque psicodinámico o abarca diferentes visiones. La realidad es de que pues, muchos de los que estamos ahí en la maestría, si bien comprendemos y conocemos el aspecto psicodinámico, también conocemos la importancia de los programas de intervención de corte cognitivo-conductual, de la entrevista motivacional, de los programas de intervención que van dirigidos desde la persona o hasta programas de reducción del daño, que si bien tienen conceptos de tipo psicodinámicos, la aplicación de las mismas es más de tipo holístico, integrativo. Por lo tanto, sí, hay muchas otras visiones que se llegan a complementar y esa es la riqueza que ofrece esta maestría, porque no es nada más la parte psicodinámica, sino también la parte de investigación, la parte de comprensión de políticas públicas, la parte de los fenómenos sociales y cómo impactan directamente en ello. Entonces, tenemos una gran ventaja que son nuestros docentes. Muchísimas gracias por la pregunta, José Martín Pérez. ¿Considera que la legalización de las drogas facilitaría el abordaje sanitario? No lo sé. Siempre es una polémica esa situación de la legalización. En realidad existe una despenalización de las sustancias, existe un uso legal de las sustancias. Sin embargo, todavía hay muchos vacíos que tienen en la regulación de las sustancias psicoactivas. Ahora, no es lo mismo hablar sobre la legalización de la marihuana, a la legalización del cristal, a la legalización del fentanilo. El impacto negativo que tienen las sustancias tienen que ser vistas de manera individualizada. Y el impacto que se pudiera tener en la legalización o no legalización de algunas drogas en particular, obviamente conlleva otro tipo de problemas sociales. Se ha demostrado a través de estudios sociales de que una legalización, digamos que una minimización del riesgo que generan las sustancias, conlleva un aumento en la prevalencia del consumo. Si bien hay ejemplos en países de primer mundo donde ese impacto no es tan visible, hay que recordar que aquí en México somos un país en vías de desarrollo, que las herramientas sociales, que la interacción social, que la misma cultura es distinta. Por lo tanto, también creo yo que seguimos haciendo investigaciones que nos permitan comprender mejor
cuáles son los impactos de la regulación, de la legalización, de la despenalización de todas y cada una de las sustancias de manera individual. Y siempre buscando el bien común sobre el bien individual, que es el objetivo de las políticas públicas. Obviamente a nosotros como profesionistas de la atención, cuando nos enfocamos a la atención clínica individualizada, tenemos que ver por nuestros pacientes, pero en la implementación de políticas públicas siempre se busca el bien común. Entonces, pues hay muchos elementos muy polémicos que se podrían tratar en ese punto en particular, doctor. Gracias por la participación. Creo Pues bueno, que vamos, no sé si hay alguna otra, no alcanzo a ver. No, no, ya no veo ninguna otra pregunta. creo que no. Les recordamos, es importante mencionar que este periodo empezamos cada semestre, este periodo empezamos la próxima semana. Todavía hay inscripciones abiertas. Por favor, si tienen alguna duda o buscan la manera de ingresar, por favor acérquense al área de incorporación. Ellos con mucho gusto los van a apoyar para inscribirse y puedan conocer más acerca del programa. Sí, ya estamos en tiempo, nos quedan 5 minutos. Les agradezco mucho a todos por haberse conectado, les agradezco también mucho la interacción, las preguntas y esperamos verlos en nuestro siguiente webinar. Y también esperamos que aquellos que les haya surgido alguna duda o o ganas de más información acerca de este programa, los tengamos como alumnos en nuestras especialidades y en la maestría. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, doctor Alonso. Hasta luego, gracias. Bye bye. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.